Colombia, en la Constitución Política, el artículo 42, sigue estableciendo qué es una familia. Dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Un hombre y una mujer. Artículo 42, no lo olvidemos. La Constitución Política de Colombia, artículo 42, dice que es la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Entonces, familia es la unión de un hombre y una mujer, formado por un matrimonio. El término matrimonio proviene de la palabra matriz, que tiene que ver con el útero, donde se engendran los hijos. Y por lo tanto, el principio de la descendencia, el aspecto de la descendencia y perpetuidad de la especie humana, solo logrado entre hombre y mujer, es lo que vincula y forma un matrimonio y da como resultado una familia. Pensando en la perspectiva de que lleguen los hijos, y el Estado está en la obligación de proteger esta sagrada institución. La inspiración tiene una definición muy hermosa. Dice que el vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Tres expresiones maravillosas, muy hermosas. La familia es el vínculo más estrecho, primero. Segundo, el más tierno. Implica un término muy hermoso, donde abarca las emociones, los sentimientos, los afectos que se manifiestan más profundamente en el círculo familiar y el más sagrado de la tierra. Entonces es un vínculo hermoso, tierno, estrecho y sagrado. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad, y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de las responsabilidades. Pero en contraste con este propósito, con este ideal divino, vemos que hoy la familia se está resquebrajando. Es una institución a punto de desaparecer, está siendo despedazada de diversas maneras. Pero lamentablemente ese ataque contra la familia tan evidente en la actualidad estaba previsto en la profecía. El Salvador, mirando los acontecimientos del fin, los anunció de manera anticipada. Y el ataque a la familia lo mencionó en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, cuando dijo: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Casarse y darse en casamiento. Lucas lo menciona diciendo: los hombres tomarán mujeres y las mujeres maridos. Esto implica matrimonio, divorcio y recasamiento. Eso es lo que quiso decir el Salvador con casarse y darse en casamiento. Y esta práctica tuvo su origen en la época de los llamados ateos, en la Revolución Francesa. Aquellos hombres llamados pensadores, supuestamente muy intelectuales, decidieron cambiar la sociedad y eliminar todo lo religioso con el vínculo de la sociedad y con la familia y con el ser humano. Y descubrieron entonces que el matrimonio es una institución sagrada y trataron de aniquilarla, estableciendo ahora el matrimonio civil, con la posibilidad de matrimonio y divorcio. La inspiración, hablando de esto, dice que si los demonios se hubiesen propuesto un medio más eficaz de destruir todo lo benéfico, todo lo honorable en la vida matrimonial, nunca habrían obtenido un resultado más efectivo que con la anulación del matrimonio, con el establecimiento del divorcio. Una actriz, Sophia Arnold, una actriz de aquella época, muy conocida, muy proverbial por sus dichos, dijo que el matrimonio civil solo, sin la unión sagrada, sin la bendición de Dios, sin un pacto solemne delante de Dios, sino como un acuerdo entre un hombre y una mujer, sencillamente un acuerdo civil, social, entre un hombre y una mujer, sin los principios divinos, es el sacramento del adulterio. Dios estableció el matrimonio civil y religioso. Y nosotros en nuestros principio 18, creemos que el matrimonio es civil y religioso. Todo matrimonio genuino en el pueblo de Dios debe tener los dos aspectos, el civil y el religioso. Y así lo creemos en nuestros principios fundamentales y muchas veces no entendemos eso. Entonces debe llevar las dos connotaciones, el reconocimiento del Estado y la bendición de Dios. Y ese es el plan divino. Por eso aquellas personas que llegan a nuestra fe conviviendo, se unen civilmente, piden que se les haga una ceremonia, se haga un culto de bendición, merecen tenerlo,
porque el Señor ha establecido y nosotros creemos como pueblo de Dios que el matrimonio es civil y religioso. Y debe cumplir los dos aspectos para que sea un matrimonio aprobado por el Señor. Bien, pero lamentablemente este ataque sigue en la actualidad. Dios, a través de Moisés, mucho tiempo atrás, indicó que llegaríamos a esa condición. En Deuteronomio 28, en las maldiciones, por apartarse de la ley de Dios, en el verso 56, el profeta escribió: la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija. Llegaría el tiempo en que la mujer miraría con malos ojos a su marido. Y estamos en ese tiempo. Multitudes de mujeres dicen eso. Veo un meme que decía: mi marido está gordo, ya no lo quiero. Entonces, por ese detalle, ya ella está mirando con malos ojos a su marido. A mi marido se le está cayendo el pelo, se está quedando calvo, ya no lo quiero. Y así, por detalles como estos, hay mujeres que ya están mirando con malos ojos a su marido. Ahora, el hombre, verso 54, el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Miraría con malos ojos ¿a quién? A la mujer de su seno. Muchos también piensan lo mismo. Mi mujer ya está muy gorda, ya no la quiero. Mi mujer ya está muy arrugadita, por ejemplo, ya no la quiero. Y entonces empiezan a verse esos detalles y empieza a mirar con malos ojos a su mujer. Y viene como consecuencia lo que nos muestra la ilustración. Una de las causas de tanta degradación social es esta, el divorcio. Desde que el divorcio se extendió allá en los anales de la Revolución Francesa, esa maldición se extendió a la sociedad a nivel de todo el planeta. El principio de Dios es su ley. Y Dios estableció los 10 mandamientos para regir a la especie humana, independientemente de cualquier nación. Los judíos lo recibieron como legado, pero no solo para ellos. Debían extenderlo a todo el planeta y debía ser el fundamento de toda sociedad. Pero los ateos en Francia establecieron una norma nueva, diferente, la humanidad, el humanismo. Y en el humanismo establecieron como norma fundamental los derechos humanos. ¿Cuál es la norma que establece la ONU? Los derechos humanos. ¿Cuál es la norma en el país? Los derechos humanos. Entonces ahora todo se rige por los derechos humanos, no la ley de Dios. Y entonces en ese establecimiento, allí los ateos introdujeron el divorcio. Llegó a tal degradación la sociedad en los días de la Revolución Francesa que un hombre se divorció de su mujer para casarse con su hermana, se divorció de ella para casarse con su otra hermana y se divorció de la tercera de las hermanas para casarse con la mamá de las 3. Situaciones como esas se veían allí en la Revolución Francesa y situaciones muy parecidas he encontrado en la sociedad actual en diversas naciones. Una cosa tremenda, una confusión. Y entonces los muchachos nos preguntan: bueno, ¿y él es el papá de ella? Sí, pero está casado con él. ¿Y la mamá? No, la mamá es otra. ¿Y cómo es eso, papá? Los hijos todavía en la adolescencia no entienden plenamente que este y este son esposos, pero el hijo es otro y la mamá es otra y el papá es otro. Y esa confusión ha formado el divorcio, un problema más profundo. Muchos pensaron que era la solución a los conflictos matrimoniales, que por fin el matrimonio sería una bendición. Qué dicha, qué alegría. Cuando nos cansemos de la persona, cuando no la soportemos más, pues sencillo, nos divorciamos y problema arreglado. Pensaron que era la panacea para el mundo. Y entonces los hombres y las mujeres celebraron el establecimiento del divorcio. Pero ha traído más caos, más destrucción, más problemas y más confusión en la humanidad. Pero especialmente la ilustración nos señala las víctimas más profundas del divorcio: los hijos. Los hijos de hogares separados, donde la madre está por un lado y el padre por otro, son los que reciben las consecuencias terribles de vivir solo con la mamá o de vivir solo con el papá, o de dividirse entre ellos, o de que sea el trofeo de pelea del papá y la mamá de un matrimonio que ha culminado en divorcio. Y lamentablemente entonces la sociedad se ha corroído. Y este es uno de los medios que Satanás está utilizando para destruir el vínculo familiar, el divorcio. Pero hay ataques más directos. El Señor dijo: como en los días de Lot, será la venida
del Hijo del Hombre. El lobby gay se ha extendido por todo el mundo. Las universidades, unidas con los canales de televisión, las emisoras, los medios de comunicación y los gobiernos, están llevando a la humanidad a creer que es natural, hombre con hombre, mujer con mujer, en el mismo sentido y la inversa, dice una reina por allí. Entonces esto se hizo viral, ¿no? Y entonces ahora todo se vale, todo con todo, y en cualquier circunstancia, en cualquier edad y en cualquier sociedad se está presentando esto como algo normal, como el libre desarrollo de la personalidad, como que es natural. Y el pueblo del Señor no puede caer jamás en la concepción o en la idea de que esta aberración es algo normal. Las Escrituras nos presentan real y desnudamente la situación del homosexualismo. Hay varios pasajes que señalan y resumen delante de Dios qué es el homosexualismo. En Romanos capítulo 1, versos 21 al 27, se nos presenta la homosexualidad como el colmo de todo un camino de rebelión contra Dios. La sociedad romana está plasmada en la sociedad actual. El derecho romano se estudia. Todos los estudiantes de leyes y de derecho estudian derecho romano, y es el derecho que rige la sociedad. Y la política actual es básicamente la copia degradada y más corrompida todavía de la corrupta política romana. Y la sociedad corrupta de la actualidad es la copia de la sociedad romana. Recordamos, por ejemplo, que de Julio César se decía que era el marido de todas las mujeres, pero también la mujer de todos los maridos. Entonces los césares eran practicantes del homosexualismo, y por eso el apóstol Pablo hizo una denuncia directa contra ese pecado allá en Roma, y su carta a los romanos, con el mensaje precioso de la justificación por la fe y la obediencia por la fe, que no es solo justificación por la fe, sino también obediencia por la fe, el mensaje completo. Entonces ahora, antes de eso, les presenta las corrupciones terribles en las que se encontraban, y en esa corrupción terrible, espantosa, abierta contra Dios, en su rebelión abierta contra el cielo, habían caído en el colmo de la maldad, el colmo de la iniquidad. Allí mismo en Romanos 1, el Señor señala a través del apóstol Pablo que los homosexuales pierden su buen juicio y aprueban el pecado. Es muy difícil, y para mí es imposible que una persona que esté imbuida en el homosexualismo piense algo bueno. Todo lo que hagan está imbuido de su corrupción, de su bajeza, y puede ser muy disfrazado, muy sutilmente presentado, pero está ocultando sus propósitos perversos que le acompañan de manera permanente. En Levíticos capítulo 18 y en el capítulo 20 se nos presenta como una de las abominaciones, y la palabra abominación es una de las palabras más fuertes que utiliza la palabra de Dios para condenar un tipo de pecado. El profeta Ezequiel lo llama cosa nefanda, o sea, los términos más tremendos de parte de Dios contra algún tipo de pecado se utilizan contra este pecado. En Deuteronomio 23 el Señor llama perros a los homosexuales. Por eso Apocalipsis dice que los perros estarán afuera. Cuando dice los perros estarán afuera, está hablando de los homosexuales. Y el apóstol Pablo lo corrobora cuando dice que ni los afeminados ni los homosexuales entrarán en el reino de Dios. Y allí hay un apelo para nosotros como pueblo del Señor. Nosotros debemos ayudar a las familias, a los jóvenes que de alguna manera, por algún aspecto, por el evangelio, por la pureza, por la dulzura, ya se están yendo a otro extremo y son demasiado delicados. El varón debe actuar y hablar como varón. La excesiva delicadeza no está bien en ningún hombre. Y cuando veamos un joven que tenga esa tendencia, que manifieste esa actitud, aconsejémoslo, acerquémonos y ayudémoslo. Porque la Biblia condena no solo el homosexualismo, sino también el afeminamiento, la manifestación de mucha delicadeza de parte del hombre. Debemos ser tiernos y delicados en el trato, en el comportamiento, pero nunca afeminados. Varón es varón y mujer es mujer. Y el Señor ha establecido claramente esa diferencia entre hombre y mujer. Y en Génesis 19, con Jueces 19, hay dos incidentes parecidos. El uno en Sodoma y el otro dentro del pueblo judío, que es más terrible todavía. Pero allí se manifiesta que el Señor castigó terriblemente los dos casos. En Sodoma con fuego, y en el otro caso casi con la eliminación completa de toda una tribu por su degradación y corrupción. Entonces, la unión de un hombre con un hombre, la unión de una mujer con una mujer, ni es matrimonio ni es familia. La familia está constituida por un hombre y una mujer que engendran sus hijos.
o que los pueden adoptar, pero teniendo la figura paterna el hombre y la figura materna la mujer. De esa manera el Señor estableció la familia. Pero antes de llegar a formar una familia, se establece un matrimonio. Y el matrimonio es una institución también muy atacada en la actualidad. Hoy la gente piensa que casarse es un problema. He encontrado personas que conviven 10 años, 15 años, y les aconsejo que se casen, tienen 3, 4 hijos. Cásense, ¿por qué no se casan? Y ellos dicen, no, es que hemos ido bien los últimos años y si nos casamos de pronto nos empieza a ir mal. Piensan que la bendición del matrimonio es una maldición. Y vamos a ver algunas definiciones que las personas han sacado del matrimonio. Por ejemplo, esta me llamó la atención. El matrimonio es una relación en la que una persona tiene la razón y la otra es el marido. Es la definición de las damas, ¿no? ¿Qué es matrimonio para una mujer? Es una relación en la que una persona tiene la razón y la otra es el marido. Hay hombres que encontraron el secreto de la felicidad matrimonial. Un hombre me dijo, mire, yo encontré el secreto de la felicidad familiar. Yo le dije, ¿cuál es? 3 palabras. ¿Cuáles son? Sí, mi amor. El secreto de la felicidad familiar. Cuando la mujer diga cualquier cosa, ¿qué quiere escuchar ella? Sí, mi amor. Es feliz para toda la vida. Así quisiera la mujer el matrimonio, ¿no? Ese es el concepto femenino de matrimonio. Para otros, según la nutrición, es la forma más rápida de ponerse gordo. A veces es una táctica femenina. Lo engorda para que ninguna otra mujer lo mire. ¿Ah? Pero no, hay que cuidarse, hay que tener buena salud y no dejar que el matrimonio nos engorde. Bien, la definición de la vida corriente es una situación en la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba y ningún hombre esperaba lo que obtiene. A veces es así. La definición matemática: suma de líos, resta de libertades, multiplicación de responsabilidades y división de bienes. Tremenda. La definición militar: es la única guerra en la que dormimos con el enemigo. La definición zoológica: el soltero es un animal incompleto, el casado es un completo animal. La definición química: el matrimonio es el proceso químico que transforma a tu media naranja en medio limón. Tremendas definiciones. Entonces ahí vemos el concepto que muchos le tienen al matrimonio, ¿no? Alguien me decía, no, el matrimonio es una ciudad sitiada, donde el que está dentro quiere salir y el que está afuera quiere entrar. Pero bueno, no ese es el plan de Dios. El matrimonio en el plan de Dios es una bendición. ¿Lo creemos? Amén. No, a ver, amén y levantemos la mano. ¿Lo creemos? Amén, sin miedo, ¿verdad? Creemos que el matrimonio es una bendición, pero una bendición que se recibe después de la caída ahora. Porque nosotros todos nos casamos después de la caída. El primer matrimonio fue antes de la caída, pero todos nosotros nos casamos después de ¿qué? De la caída. Y es una bendición donde hay muchas implicaciones. Porque después de la caída nadie se casa con un ángel, ni siquiera Adán. Adán, que tuvo varios privilegios, entre ellos no tener suegra, tuvo muchas dificultades. Y allí empezaron los problemas, ¿no? Entre Adán y Eva. Empezaron las diferencias. Y eso que ellos estaban sin pecado. Ahora, en estas circunstancias, bajo la caída, con una naturaleza pecaminosa con la que luchamos día tras día, entonces ahora debemos comprender y no podemos olvidar que nadie se casa con un ángel. Muchas mujeres quieren un ángel de esposo. Hay condiciones, hay que tener mucho cuidado, sí, pero no puede buscarse un ángel. Ni él ni ella es ángel. Ella es una mujer, no un ángel. Los ángeles no se casan. Ni él es un ángel, ¿es un qué? Un hombre. Y por lo tanto con virtudes y defectos. Pero vamos a recordar el origen de la familia inicial y el propósito del matrimonio originalmente. Las Escrituras nos informan que el Señor hizo de la tierra todos los animales y entonces los trajo delante de Adán. Y el nombre que les puso Adán, ese es su nombre. ¿Cuál es el nombre de los animales que puso Adán? ¿Cuál es? Realmente no sabemos. O habría que estudiar hebreo, porque no fue en español. Adán no dijo perro, no dijo gato, no dijo vaca, habló en otro idioma. El español ahí no existía todavía. Ya habría que ir al hebreo, que es la lengua original, para saber qué nombre le puso.
Pero la traducción es la correcta. Es la traducción. Pero allí nos dice algo extraño. Que para él no halló ayuda idónea. ¿Y qué tiene que ver eso con los animales? Entonces el profeta Isaías lo aclara y dice: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Ahora uno entiende. Porque ¿cómo así que viendo los animales no halló ayuda idónea para él? El asunto es que los animales fueron creados con pareja. El ser humano no. El ser humano fue creado sin pareja. Y cuando el ser humano, como un ser racional, inteligente, sintió la necesidad de pareja, ahora Dios le suplió esa necesidad. Dios actuó de manera diferente con el ser humano. Adán vio que el toro tenía al lado una linda vaquita, que el caballo tenía una linda yeguita, que el gallo tenía al lado una gallinita, y entonces no había nadie a su lado de su misma especie, de su misma raza, a quien amar y de quien ser amado. La mujer se sintió esa necesidad de una mujer, de una pareja. La mujer fue anhelada antes de existir. Interesante esto. Dios puso en el hombre esa necesidad. Dios mismo lo estableció. Entonces, el amar a una persona no es pecaminoso. El catolicismo enseña que eso es pecaminoso. Que María amó a José y que fueron marido y mujer, que tuvieron relaciones conyugales, que eso, que no, eso no es malo. Dios estableció el amor entre pareja. Estableció la atracción del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. No es pecaminoso. Es parte del plan divino. Es una bendición dada por Dios. No fuimos creados como islas para vivir aislados de los seres humanos. Fuimos creados como seres sociales, con necesidades sociales. Y una necesidad social profunda es la necesidad de un afecto particular, especial, que el hombre consigue en su esposa y que la mujer consigue en su esposo. El Señor estableció esa necesidad. Y cuando Adán sintió esa necesidad, entonces el Señor ahora hizo el proceso maravilloso. Durmió Adán. La primera vez que aplica la anestesia, lo aplicó Dios. Adán estaba dormido cuando Dios le dio a su mujer. Esto puede tener varias aplicaciones, ¿no? Pero personalmente creo dos aspectos. Uno, que esto nos enseña que la mujer, cuando viene de parte de Dios, el ser humano no comprende ni conoce cómo llegar a su pareja. Y segundo, que el proceso de enamoramiento, aún el genuino, tiene algo así de mágico, como que uno está como dormido, como en un sueño. Y enamorarse es muy bonito, es hermoso, no es malo, no es malo, solo que sea un enamoramiento correcto, de acuerdo al plan de Dios. Porque el cielo establece que es un pecado casarse con quien no se ama. Esos matrimonios concertados de los 50, 60 y de los principios de los 70, donde en el campo aquí en Colombia muchachitas de 15 años eran casadas con señores de 30, 40 años, pobrecitas, eran obligadas a unirse a hombres que no amaban, y entonces su vida era triste, dolorosa. Pero la inspiración dice que aunque es un pecado casarse con quien no se ama, también es un pecado casarse contra la voluntad de los padres. Entonces debe unirse el equilibrio, pedir la dirección de Dios para que la persona amada sea la persona que los padres aprueben, y primero que los padres aprueben a la persona amada, para que no haya conflictos y la familia tenga una relación estrecha. Entonces el Señor hace a la mujer de la costilla, y así dice la Escritura: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Algo especial ocurrió allí. El Señor hizo a la mujer de la costilla, yo creo, de la zona izquierda, muy cerca al corazón para ser amada, muy cerca al brazo para ser protegida. Las dos cosas que anhela una mujer: amor y protección. Y eso es lo que el hombre debe brindarle durante toda la vida. Cuando Adán la mira, dice varona. En español es rudo, ¿no? Siempre me admira, varona, así, que usted se levante y mira a su esposa y le dice: ¿cómo está hoy mi varona? Ella se va a asustar, ¿sí o no? O el chico que ya, Señor, yo creo que esta es, se le acerca y le dice: quiero que seas mi varona. ¿Cómo va a quedar la chica? Dice: ¿qué le pasa a este muchacho? Está como raro, ¿no? Pero en hebreo el término es más bonito. Varón es ish y mujer o varona es isha. Suena más bonito, ¿cierto? Así como
Isha. Casi un diminutivo. Entonces el hombre quedó impactado y lo primero que expresó fue una palabra que encerrara todo lo que sentía. En esa palabra encerró todo lo que estaba sintiendo en ese momento, y ahí sí fue un amor a primera vista. Realmente allí sí ocurrió esto. Y entonces el Señor forma el primer matrimonio y establece la ley del matrimonio. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta es la ley del matrimonio. Cualquiera de los aspectos involucrados en esa ley trae ruina si no se cumplen. Trae ruina si no se cumplen. Pero si se cumplen, hay bendición. Primero, principio de separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Que vivan los suegros, pero que vivan bien lejos. Eso está escrito. Ni tan cerca que lleguen en chancletas, ni tan lejos que tengan que venir con muchas maletas. Equilibradito. ¿Sí? Equilibradito. Convivir con los suegros es asegurarse la ruina del matrimonio. No es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Entonces el plan de Dios es dejará. Primer principio, ¿qué es? Separación. Dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Ese principio es fundamental. Si no, los suegros acaban el matrimonio. Cualquiera de los suegros puede acabar el matrimonio. Pueden ser los papás de él o los papás de ella. Hay que ser cuidadoso cuando están solos y cuando hay hijos. Más cuando hay hijos, porque se van a querer involucrar en la crianza de los hijos. Y las mujeres tienen una buena arma, muy buena. ¿Quieren que se las diga? ¿Sí? Bueno, voy a decírsela. Cuando la suegra llegue a enseñarles cómo educar hijos, dígale: suegra, le agradezco el consejo, pero a usted no le fue muy bien porque su hijo está conmigo y lo conozco muy bien. Entonces, de esa manera, eso les va a ayudar para que la suegra se calme un poquito. Entonces, de esa manera, el cielo nos presenta la importancia de separarse. Esto es clave. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Menciona hombre y mujer, y se unirá a su mujer. Otro principio fundamental, que hablaremos más con los solteros ampliamente: madurez en todas las áreas. Madurez, hombre y mujer. El matrimonio no es de niños, no es de púberes, no es de adolescentes. El matrimonio es de hombres y mujeres. Por eso la inspiración dice que un hombre menor de 20 años es un pobre juez para juzgar la idoneidad de una muchacha tan inexperta como él. Antes de los 20 no hay matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces hay que madurar. Hay que madurar. Niñas de 10 años, 11 años en el Face, 12 años. Ay, siento unas mariposas en el estómago. Hay que darle un desparasitante porque hay algún problema allí. Porque a esa edad no puede ser otra cosa. No puede ser un verdadero amor, un amor genuino lo que se esté sintiendo en ese momento. No hay la madurez, no existe la madurez. Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué lindo. Allí viene entonces un aspecto muy especial. Son dos procesos. El proceso de amalgamación, de unión entre un hombre y una mujer. El unirse y llegar a ser una sola carne implica la unidad afectiva, íntima y sexual. Ahí está implicado en la ley del matrimonio. Pero implica la unión de carácter, que es el proceso más largo, más complicado, por la diferencia entre hombres y mujeres. Solo voy a mencionar dos aspectos para que veamos que no es fácil. Se dice que un hombre dice entre 3,000 a 6,000 palabras por día, y una mujer entre 12 y 18,000 palabras por día. Y cuando uno está en la calle durante el día, se le acabaron las palabras. Ya gastó los cartuchos, las 6,000 se acabaron. Y la mujer está en la casa y no ha dicho ni 1,000. Le faltan 17 y el esposo es el que está dispuesto para escuchar los 17,000 faltantes. Cuando el hombre no entiende eso, se forma una complicación en la relación de pareja. Porque la dama tiene una particularidad. Una mujer puede contar en 2 horas lo que le pasó en una cuadra. ¡Qué capacidad! Mire, hoy lo comprobé. A mi lado venía una dama
que estaba contaba casi lo que le ocurrió cada media hora en la mañana. Creo que estuvo allá en el aeropuerto entre 7 y 9 de la mañana. Perdón, no, entre 7 y 12, toda la mañana. Pero iba contando detalle a detalle y yo me quedé dormido. Y cuando desperté todavía iba contando. Como una hora contando detalle. Yo salí y vi, allí había tal cosa. Y si va a comprar, por eso con la esposa hay que dedicarle 7 o 10 horas el día que va a comprar algo. Porque ella va a mirar todo lo posible. Habrá lugares donde hará bajar 10 faldas, 9 blusas y finalmente dirá, no me gustó ninguna. Sale. Entonces, es una situación complicada entre un hombre y una mujer. En cambio, uno de hombre salió 15 días y ¿cómo te fue? No, de ida bien y de regreso bien. Terminó. Ya, resumió así, rápidamente. Va a comprar algo y uno le muestra el primer pantalón, ese, de una vez, y se va. Sí, así estos aspectos marcan la diferencia que lleva a acoplarse entre hombres y mujeres. Y por eso un proceso también como la santificación de toda la vida, para entenderse en los diversos aspectos. Y eso implica el unirse a su mujer. Y por eso es una escuela. Y lo que Dios estableció en el Edén, en la pareja original, fue eso. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. ¿Qué estableció el Señor en el Edén? ¿Una escuela de qué? De familia. En el plan divino de la educación, adaptado al hombre, a la condición del hombre después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el hombre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fueran representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. Entonces Dios estableció un plan muy especial para las familias. ¿Qué implica esto? El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir la vida del Edén. ¿Cuál era el propósito original con la familia? En el plan de Dios, o era el plan de Dios, que los miembros de la familia se asociaran en el trabajo y el estudio, en el culto y la recreación. El padre como sacerdote de su casa y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. Pero los resultados del pecado, al modificar las condiciones de la vida, han impedido en extenso grado esta asociación. El párrafo sigue diciendo que hay ocasiones en que el padre sale a trabajar y los hijos están dormidos y cuando regresa ya están durmiendo otra vez. En la semana laboral casi nunca ni siquiera ven a sus hijos. Pero el Santo Sábado es la oportunidad para reencontrarse con las familias. Por eso, hermanos, el cielo recomienda que la tarde donde hay hijos sea para la familia. No para ir a temas de la familia en la iglesia, es lo mismo. No para que la familia se vaya a estudiar, compartir como familia. No es para estar toda la tarde temas de familia, es lo mismo. Aunque sean temas de familia, es igual. El cielo dice que la parte más importante del sábado es la tarde para la familia. Y debe dedicarse a las familias. Ese es el plan de Dios. Entonces, no, este sábado es sábado familiar y desde las 3 hasta las 6 temas de familia y los hijos no pueden ni siquiera hablar con el papá ni en el día del sábado familiar. Y una familia no vino y no vinieron. ¿Dónde estarán? No están haciendo lo correcto. En un parque como familia, compartiendo como familia la vida del Edén. Ese es el plan de Dios. Por lo menos cada iglesia debería programar el último sábado de cada mes como sábado familiar. Puede ser una actividad organizada donde las familias salgan juntas, todas las familias de la iglesia, pero que cada familia esté en su núcleo exclusivo. Padres con hijos. Ese es el plan del cielo. Y cuando los hermanos tienen el privilegio, como en Urabá, en las montañas de Urabá o en otros lugares, vivir en el campo, salir a la naturaleza con sus hijos. Ese es el plan de Dios. El Santo Sábado para estar en vínculo, en unidad de familia. Un niño de 3 años, de 4 años, de 5, aún de 8. Es muy complicado tenerlo sentado 3 horas escuchando temas toda una tarde.
Las personas que no tienen niños o los que ya se olvidaron de su niñez creen que eso es posible y estamos afectando a los niños. Hay muchos jóvenes que por misericordia de Dios subsisten en la fe, pero ellos tienen muy malos recuerdos de su infancia, porque en el sábado era el día de los pellizcos y los jalones de oreja, porque no había programa para niños y porque no había programa familiar. Y entonces ellos miraban el sábado con miedo, con temor. No es ese el plan de Dios. El plan del Señor es que el sábado sea el día más lindo para la familia. El plan del diablo es presentar el domingo como el día de la familia. Ese es el plan de Satanás. La ley dominical viene preparada como el día de la familia, y eso lo está presentando el papado cada día con más énfasis. Pero ¿cuál es el día de la familia? Es el sábado, para salir como familia. Y el Señor tenía un propósito cuádruple, 4 aspectos: que la familia estuviera asociada en trabajo, estudio, culto y recreación. Vamos a ver en el trabajo. Esto no se podía hacer en el Santo Sábado, pero hoy el Señor sigue teniendo ese plan de que haya empresas familiares, de que la familia esté trabajando unida, porque la unidad laboral acerca. Cuando uno está trabajando con alguien se hace muy amigo, muy amiga, y hay vínculos que se establecen allí. ¿Cuánto más si la familia trabaja unida? La pluma inspirada dice: la independencia de cierta clase es loable. Es correcto que uno desee andar por su propia fuerza y no depender de otros por el pan que come. Hermanos, el plan del cielo es que cada hijo suyo, y hoy sobre todo cada reformador, sea un trabajador independiente, que no dependa de empresas ni de patrones, que cada quien gane el pan por sí mismo, que no dependa de otros por el pan que come. Es noble y generosa la ambición que dicta el deseo de sostenerse a sí mismo. Son necesarios los hábitos de laboriosidad y frugalidad. El ideal del Señor es ese para su pueblo: que cada hermano tenga su local, su tiendita, su negocio, su taller, su trabajo, donde de manera independiente pueda establecer su labor. Esa es la independencia loable, la independencia laboral, donde cada quien dependa de sí mismo y nadie le establezca que tiene que ir el sábado, o que le da el sábado pero a las 6, solo a las 6 puede salir. Usted va a tener libre. La Corte Constitucional estableció que todo guardador del sábado en Colombia que demuestre que profesa la fe adventista puede solicitar en su empresa el sábado como día de reposo, pero está establecido por el Estado de 6 a 6. Pero el plan del Señor es que recibamos el Santo Sábado con una preparación previa, haya una preparación física y espiritual, y para eso necesitamos un tiempo previo, el tiempo de preparación. Entonces el plan del cielo es ese: que tengamos un trabajo independiente, que la familia esté unida, que haya una empresa familiar. Ese es el propósito del cielo. Que la familia esté unida también en el estudio, y esto es fundamental: la escuela de familia o la escuela de hogar. En el plan de educación divino tenemos la escuela de hogar, la escuela de iglesia, los colegios intermediarios y las escuelas misioneras o las escuelas de enfermeros misioneros. Ese es el plan completo del plan de educación divino. Pero nosotros hemos tenido muchas dificultades en ese plan. El diablo ha tratado de impedir que ese plan se cumpla en el pueblo de Dios. Ni los dirigentes ni el pueblo hemos trabajado unidos para lograr ese propósito. Estamos en deuda con el cielo, supremamente atrasados. Debería haber escuelas de iglesia por todo el país. Debería haber. Ese es el plan de Dios. El plan del cielo establece que donde se construya templo haya escuela. Nos hemos olvidado de ese plan. Todos pensamos templo, 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 templo. Está incompleto. No solo templo. El cielo establece que donde hay templo debe haber escuela e iglesia. Ese es el plan de Dios. Entonces estamos trabajando de manera incompleta. No estamos logrando el plan del cielo. Lutero fue el líder en la predicación del mensaje, pero Melanchthon fue el líder en el plan de educación. Los reformadores no solo predicaban sobre temas de la justicia por la fe, la llevaban al terreno de la práctica en la obediencia por la fe en ciertos aspectos, hasta donde tuvieron luz. Y esto implicaba un cambio en el plan de educación. Y Melanchthon fue el líder en ese plan, hermanos. Y el Señor, al suscitar el mensaje en el tiempo del fin, en el triple mensaje angélico, también tiene un plan de educación. Y las escuelas de hogar deben ser mínimo hasta los 7 años. 7 años es el plan de Dios. Uno de los planes satánicos más efectivos para quitar el cariño de los padres con los hijos son las guarderías.
El diablo tiene el plan de llevarse a los niños rápido de la casa, a cortas edades, donde el afecto se pierde entre padres e hijos y personas extrañas que no quieren a los niños. Hay muchos videos de cámaras escondidas que han colocado en las guarderías de niños maltratados, de niños heridos, de niños muertos, porque esas personas no son nada de ellos. Para ellos es un trabajo y para muchos fastidioso. No tienen más nada que hacer, entonces vamos a montar un instituto de bienestar familiar en mi casa, una guardería y de algo vivo. Eso piensan las personas. No hay amor por esos niños. Cuán diferente es cuando la madre con ternura y cariño le enseña a su hijo. Qué alegría, hermanos. Miren, yo recuerdo a mi profesora que me enseñó a leer, pero qué alegría poder decir cuando le pregunto a mi hijo mayor: ¿quién te enseñó a leer? Mamá. A mi hijo menor: ¿quién te enseñó a leer? Mamá. Qué recuerdo imborrable. ¿Quién fue su primera maestra? La mamá. Weldy tuvo ese privilegio. Lo que John Weldy fue, por la gracia de Dios, se debió básicamente a la formación de la madre. Una madre que amaba a Dios de todo corazón y que comprendía que debía educar a sus hijos, aunque eran 16, enferma y con todas sus dificultades. Ella se dedicó a enseñar a leer a cada uno de sus hijos y a enseñarlos a leer la palabra de Dios. El primer libro que conocieron fueron las Escrituras. Fueron enseñados a leer en su casa por su mamá y en el libro sagrado, el libro de los libros. Y eso marcó a esos dos hombres que trajeron grandes bendiciones a la humanidad, John y Charles Wesley. Entonces el Señor ha utilizado la escuela de hogar como un medio especial para formar hijos e hijas de Dios. Y ese es el plan del cielo. Conducción del Niño en su primera página lo dice: en el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿La guardería, el jardín? No. ¿Dónde? En el hogar. Allí con sus padres como maestros debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Hermanos, y esto puede que en algún momento sea frustrado. Puede que niños formados en la escuela de hogar en algún momento resbalen y se aparten del Señor, pero retornan. Porque esa semilla sembrada en sus años tiernos dará su fruto. El Señor lo ha prometido. Instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo no se apartará de ella. Aquellas verdades que se aprendieron en los años tiernos quedan grabadas imborrablemente en lo más íntimo del alma. Y ese es el plan del Señor, que aseguremos en el hogar a nuestros hijos con las semillas de la verdad. Deben aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Quién lo va a educar? Y allí en el libro Conducción del Niño hay dos casos, muchos más, pero hay dos casos tremendos. Voltaire, aquel siervo del diablo, Voltaire. ¿Quién lo convirtió en un siervo del diablo? Un profesor. Satanás educó a Voltaire. Lo colocó a aprenderse de memoria un poema de ateísmo y ahí sembró la semilla de incredulidad que hizo de Voltaire aquel atrevido ateo que dijo: estoy cansado de escuchar que un carpintero, Jesús, con un grupo de pescadores, 12 hombres, fundaron el cristianismo. Voy a demostrar que basta uno solo, yo, dijo Voltaire, para acabar con el cristianismo. Tremenda arrogancia. Así de desafiante, de enemigo de Dios se convirtió ese hombre. Y ese hombre, ¿cómo fue convertido en ese ateo? Siendo niño. Satanás lo educó, le pervirtió la mente. Otro hombre, Napoleón Bonaparte, se le enseñó a jugar a la guerra. Y él, jugando a la guerra, se convirtió en ese hombre terrible, que la inspiración lo señala como uno de los que se resucitará después del milenio, entre los perdidos, para guiar las huestes contra la ciudad, la Nueva Jerusalén. Ambos condenados para la eternidad. Satanás los educó, los padres los perdieron en sus tiernos años. La batalla para salvar o para perder los hijos se juega especialmente en los primeros 10 años de vida. La inspiración dice que primero los 3 años iniciales, luego los 7 años donde se define y se termina de formar el carácter a los 10. Cuando a los 12 ya casi el carácter está definido. Y las luchas dependerán de las bendiciones recibidas. La gracia del Señor los fortalecerá con las semillas sembradas en los primeros años de su vida.
Por eso es clave esto. ¿Cuán importante es pues la escuela del hogar? ¿Qué es el hogar? Una escuela. Entonces ya vamos viendo qué es el hogar. Primero, ¿qué es? Una empresa. Una empresa. La empresa familiar. Y segundo, es una escuela. Tercero, en el culto. ¿Deben estar unidos qué? En el culto. La inspiración dice: debemos hacer de nuestros hogares un Betel y de nuestros corazones un sagrario. Donde quiera que el amor de Dios sea apreciado en el alma, habrá paz, luz y gozo. Presentad la palabra de Dios a vuestras familias con amor y preguntad: ¿qué ha dicho Dios? La sierva del Señor decía algo que me impresiona, lo más profundo que ella escribió sobre la importancia del culto familiar. Ella dijo: siento temor. Allí sinónimo de miedo. Siento temor, siento miedo de dormir en una casa donde no se hace el culto. Tremendo. Porque la protección de Dios no está allí. Invoquemos la protección de Dios en la mañana y en la noche. A la mañana y en la noche convoquemos la familia. Reunamos al altar del Señor para que la bendición de Dios nos pueda acompañar de día y de noche. Entonces, la familia es una empresa, es una escuela y es una iglesia. Y finalmente, en la recreación, y esto es muy importante, hay familias donde solo es lectura, 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 donde solo es trabajo, trabajo, donde solo es ocupación, ocupación. No es así. El ser humano necesita la recreación. Miren, me asombró una estadística tremenda. ¿Saben? El número de suicidios más altos que hay en el mundo. ¿Saben quiénes son los que más se están matando en profesión? En profesión, en cuanto a profesión. Una de las tasas más altas de suicidio son los pastores. Pastores. Yo me quedé asombrado. Tremendo. Claro, pastores que nunca se recrean, escuchando todos los días problemas, nunca. La oración descarga eso uno, sí, amén. La definición más linda de oración que he escuchado es esta: la oración es el lugar donde las cargas cambian de hombro. Allí descansa uno. Pero no basta, porque la oración nos trae un descanso mental, un descanso espiritual, pero no plenamente físico. Algo en lo físico, pero necesitamos un descanso, una recreación. La inspiración dice que todos los días la esposa debe ir a un lugar donde haya vegetación. Si no tiene el privilegio de vivir en el campo, tiene que sacar por lo menos media hora a un parque donde hayan árboles. Palabra de Vida dice que el contemplar el verde de la naturaleza produce paz y lleva el alma lejos del pecado. ¿Produce qué? Paz. Estabiliza, serena el sistema nervioso. La dama ahí en la casa barriendo, trapeando, cuidando a los niños, cocinando, el sistema nervioso se le afecta. Necesita salir a un parque media hora mínimo, todos los días, donde vea la naturaleza y dice: descanse, haya esa paz que se halla en el verde de la naturaleza. Y el hombre también, aunque sea pastor. Si no, miren cómo ha terminado, suicidándose. Yo me asombré, pero son pastores que nunca se recreaban. No solo estudio, no solo lectura. Todos debemos hacer ejercicio y tener momentos de recreación, de descanso. Pastor no va al río con los hermanos. No, yo no puedo, tengo una visita que hacer. ¿Cómo que tengo una visita que hacer? Es un ser humano, también lo necesita. La iglesia a veces se escandaliza: los pastores y misioneros tienen vacaciones. Miren el párrafo: Jesús nunca tenía vacaciones. Sí, pero los apóstoles sí las tenían. Los apóstoles sí. Y entonces el Señor estableció que ellos también tienen familia. Una vez un hermano me dijo en Venezuela, estaba el presidente en la asociación, y me dijo: usted debería pasar todo el mes fuera de su casa. Todo el mes fuera de su casa. Y quedarse todas las semanas en hogares distintos. Y visitar a su familia de vez en cuando. Y yo los miré con tristeza. Y entendí por qué estaba sin esposa y sin hijos. Lo entendí. Escuché la historia de un hombre que era pastor. Gracias a Dios no en nuestra iglesia, ¿no? Pero la esposa iba a dar a luz y él tenía que ir a predicar. Y le dijo:
mi amor, estoy rompiendo fuente, llévame. Digo, mi amor, tengo que ir a predicar. La iglesia me espera. Y se fue a dar el culto. Y la pobre mujer, sangrando, tuvo que buscar por ahí un carro, la recogió y la llevaron. El hombre un día entendió que esa no era la actitud correcta. Entendió, llorando, pedía perdón a su familia. Por eso, la iglesia se olvida de que los líderes también son seres humanos y tienen familia, que necesitan su espacio y su tiempo. Por eso hay una recomendación que, como el sábado es el día de la familia, deberíamos tener ese espacio también todos aquellos que tenemos algún vínculo con la obra. Pero a veces por la responsabilidad de los viajes no se puede, pero entonces que se tenga ese espacio. Algún momento en la semana, martes en la tarde, jueves en la tarde, miércoles, cualquier día. El obrero no está, el pastor no está, está atendiendo a su familia. La iglesia, ¿qué debe decir? Amén. ¿O no? Hay algunos, qué escándalo, ¿no? Amén. ¿Qué hay que decir? Amén. Porque si no, será otra familia perdida. Otra familia perdida. No importa cuántos años haya sido pastor. Sus hijos estarán en el mundo, sus hijas en el mundo, todos perdidos. Y la iglesia, ¿y eso que es la hija del pastor? Pues, ¿qué importa? Fue culpa de la iglesia que no le dio el tiempo al pastor para su hija. El cielo dice en Hogar Cristiano que el que está en la obra, en el ministerio, nunca debes descuidar el círculo menor en favor del círculo mayor. Hay que atender la iglesia. Es una responsabilidad que hay que cumplir, pero nunca descuidando la familia. Nunca. El Señor tiene un propósito: restaurar la familia. Ese propósito incluye la recreación y las madres deben cumplir ese papel. Noten lo que dice: las madres pueden idear juegos. ¿Qué tiene que idear la mamá? ¿Qué tiene que idear? Las madres. ¿Cuántas madres están aquí? Quiero verlas en pie, por favor. A ver, de pie, de pie. Las madres. Tarea para el 2018. ¿Idear qué? Idear juegos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué escucha uno a veces en algunas madres? Ay, no, yo no estoy para juegos. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado alguno? En otro país. Eso es en otro, gracias, en otro país. Bueno, las madres pueden idear juegos. En vez de despedir a sus hijos de su presencia. Hermanitas, ¿se sentaron? No. Todavía no se sienten. A ver, de pie las madres. De pie, por favor. Eso demuestra que hace mucho que no juegan. Se cansan muy rápido. Cuando uno hace ejercicio, puede pasar una hora de pie tranquilamente. En vez de despedir a sus hijos de su presencia, para no ser molestadas por el ruido que hacen, ni por las numerosas atenciones que desean, ella considerará que el mejor empleo que pueda dar a su tiempo consiste en calmar y distraer el espíritu inquieto y activo de aquellos con alguna diversión o ocupación ligera y feliz. ¿Qué puede dársela a los hijos? Un juego, una diversión u ocupación. ¿De qué tipo? Ligera y feliz. Cuanto más pequeño el niño, más fácil de entretenerlos. Hay papás con mucha inventiva. Agarran un pote, les meten 2 hilos y lo arrastran, ¿no? Y el niño feliz con eso. ¿Sí o no? Sí. El niño se alegra con un potecito, con un pote. La mamá se puede dar muchas cosas. Pueden tener inventiva y para eso utilicen las redes sociales, para comunicarse en ese aspecto. No para cómo está fulano o fulana, no perder tiempo en eso, sino venga, ¿y usted qué hace con sus hijos? Aconséjeme. Y de esa manera las cosas van a mejorar en el hogar. Los niños van a estar más tranquilos, porque un niño a los 5 o 6 años tiene mucha energía. La pila se les activa temprano y se les apaga tarde. Y si usted los ocupa, la pila se va a gastar más rápido. Si usted juega con ellos, la pila se va a gastar más rápido, por 2 aspectos: por el cansancio y por esa satisfacción afectiva que usted le está brindando. Y el niño va a sentirse feliz y descansado, y van a estar mejor los hijos. Y la mamá también se va a sentir mejor, va a tener que regañar menos, y el niño se va a hacer amigo de la mamá,
Porque uno con quien juega es amigo. Los amigos es con los que juega. En la iglesia, con las personas que le enseñan, los mira a veces con respeto y reverencia. Pero con los que juega, se hacen sus amigos. Y el amigo lo podrá abrazar y decirle en el momento de crisis, vamos a hablar. Y el amigo se forma especialmente en la adolescencia. Ahí donde muchos padres han fracasado. Cuando sus niños estaban pequeños no jugaron nunca con ellos. Y en la adolescencia ahora quieren aconsejarlos. Ya el vínculo amistoso nunca se formó. Es clave formar ese vínculo amistoso especial para la adolescencia. Se pueden sentar. Pero algunas no soportaron ni 3 minutos. Les falta más juego en casa con los niños. Hay que ejercitarse, hay que hacer actividades. Vi un caso de una madre que barría con el niño en los pies, en las piernas. Se lo amarraba acá y estaba haciendo piernas a la vez que barría. Y entonces limpiaba y el niño se lo colocaba acá. Y entonces hacía sentadillas y de esa manera. Entonces una mujer muy creativa, una habilidad tremenda. Entonces se mantenía en forma, hacía oficio y el niño estaba con ella. Cumplía 3 actividades de una vez. Entonces la madre quedará ampliamente recompensada. ¿Cómo quedará la madre? Ampliamente recompensada por los esfuerzos que haga y el tiempo que dedique a inventar entretenimiento para sus hijos. Hay que dedicar tiempo ¿a qué? A inventar entretenimiento para los hijos. Qué maravilloso. Qué plan tan hermoso tiene el cielo, ¿no? Amén. Qué plan tan lindo, completo. Qué bonito ese plan que tiene el Señor. Pero lamentablemente este ideal no se ve hoy. La sociedad está en caos. El mundo religioso está en caos y muchos de nosotros no estamos viviendo a plenitud ese ideal. Hay matrimonios destrozados, mujeres despedazadas, hombres insatisfechos que llevan penas, hijos sufridos que llevan mucho dolor. Necesitamos que el Señor Jesús sea la roca de nuestro matrimonio. El matrimonio fue establecido por el Salvador, que anhela la felicidad del ser humano. Jesús nos ama mucho y estableció el matrimonio para que seamos felices. Cristo no vino a este mundo para prohibir el casamiento, ni para derribar o destruir la relación e influencia que existe en el círculo doméstico. Vino para restaurar, elevar, purificar y ennoblecer cada corriente de puro afecto, para que la familia de la tierra pudiera convertirse en un símbolo de la familia celestial. Por eso, nunca pierdas la esperanza de restaurar y fortalecer tu matrimonio. Dios nos ha traído a este congreso con ese propósito. Algunos hemos venido con el corazón herido, triste, a veces con pensamientos oscuros, tal vez alguno hasta con la intención de tirar la toalla, de hacer el último esfuerzo por su hogar. Pero recordemos que con la ayuda del Señor, Él puede restaurar nuestro matrimonio. Dios puede restaurar todo. Puede restaurar nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida. El Señor Jesús puede transformar nuestra historia. La inspiración dice, ahora, como en el tiempo de Cristo, la condición de la sociedad merece un triste comentario, en contraste con el ideal del cielo para esta relación sagrada. Sin embargo, aún los que encontraron amargura y desengaño, donde habían esperado compañerismo y gozo, el Evangelio de Cristo ofrece consuelo, la paciencia y ternura que su Espíritu puede impartir endulzará la suerte más amarga. El corazón en el cual mora Cristo estará tan henchido, tan satisfecho de su amor, que no se consumirá con el deseo de atraer simpatía y atención a sí mismo. Si el alma se entrega a Dios, la sabiduría de Él puede llevar a cabo lo que la capacidad humana no logra hacer. Por la revelación de su gracia, los corazones que eran antes indiferentes o se habían enemistado pueden unirse con vínculos más fuertes y más duraderos que los de la tierra. Los lazos de oro de un amor que resistirá cualquier prueba. Qué lindo, ¿no? ¿Qué quiere hacer el Señor en este congreso con nosotros? Restaurar nuestros corazones. ¿Cuál es la clave? Si el alma se entrega a Dios. La gracia divina puede hacer el milagro que el ser humano no puede hacer. Y entonces
unir con vínculos más fuertes y más duraderos que los de la tierra, con lazos de oro y de un amor que resistirá cualquier prueba, para restaurar el corazón del esposo con la esposa, de los padres con los hijos, de la familia con Dios. Dios nos ha traído para restaurar nuestra familia. ¿Cuántos queremos esa restauración? ¿Cuántos deseamos? ¿Cuántos le decimos: Señor, yo he venido a este congreso para que restaures mi familia? Amén. ¿Cuántos queremos que el Señor restaure nuestra familia? Hoy podemos decir con el profeta: yo y mi casa seguiremos a Jehová. Entregaremos nuestra vida al Señor. Entregamos nuestro corazón a Dios, nuestro hogar a Dios. Lutero dijo: he tenido muchas cosas en mis manos y todas las he perdido, pero todo lo que he puesto en manos de Dios lo conservo hasta hoy y lo conservaré para siempre. Por eso nosotros vamos a colocar nuestro hogar, nuestra familia en las manos de Dios. Vamos a tomar esa decisión. Vamos a colocarnos de pie diciéndole: Señor, colocamos nuestra familia en tus manos, colocamos nuestro hogar en tus manos, colocamos nuestro ser en tu mano. Dejamos nuestra familia en tus manos para que tú la bendigas, la restaures, para que los lazos de oro de ese amor infinito que solo tú puedes dar estrechen nuestros corazones con vínculos tan preciosos, tan profundos, tan tiernos y durables, que nada ni nadie pueda romper. Que Dios bendiga sus hogares, bendiga sus familias, que Dios bendiga cada hogar y cada familia que aquí representamos. Que Dios nos bendiga ahora y siempre.